La grande invocazione. Dal punto di luce entro la mente di Dio, affluisca luce nelle menti degli uomini, scenda luce sulla terra. Dal punto di amore entro il cuore di Dio, affluisca amore nei cuori degli uomini. Possa Cristo tornare sulla terra, dal centro ove il volere di Dio è conosciuto. Il proposito guidi i piccoli voleri degli uomini, il proposito che i maestri conoscono e servono. Dal centro che vien detto il genere umano si svolga il piano di amore e di luce e possa sbarrare la porta dietro cui il male risiede. Che luce, amore e potere ristabliscano il piano sulla terra. Buenos días o buenas tardes, queridos oyentes de Radio Mantra FM. Está comenzando, como todos los miércoles a esta hora, el programa Sirviendo a la Humanidad. Es un placer contactar con todos ustedes a través de Radio Mantra para hablar sobre algún tema espiritual, esotérico, de autoconocimiento, de valores humanos o espirituales, que siempre se van sucediendo unos a otros, semana tras semana, y queremos decirle que nos da mucho placer cuando leemos sus comentarios debajo de los vídeos o de los posteos que hacemos en las redes sociales, sus comentarios, alentando a seguir o comentando su manera de ver el tema. Les agradecemos infinitamente, sigan así, mejor no, escribiendo más, ¿no? Escribiendo más. Y también agradecer a Radio Mantra FM que permite este encuentro y a Cristina en los controles que cada miércoles nos atiende. ¿Y quién más podemos agradecer? A Maggie y Josefina que buscan citas de cada tema y se aprende, buscando citas se aprende mucho. Y también a los que manejan imágenes, audios, vídeos, todo eso, toda la parte técnica. Y también a todos los miembros que están hoy aquí alrededor de la mesa, están todos. Aquí al lado lo tengo a Arcano desde Barcelona. Hola, buenas tardes. Pues un día más, estamos en la sesión 748 de nuestro querido programa. Esta semana, el sábado, tendremos el plenilunio de Leo. Aquí lo vamos a hacer el viernes. Y hay que decir que el título de hoy, si lo pusiéramos en práctica, la humanidad sería una cosa bien diferente. Bien, bien diferente. No digo más. Wow, wow, muy bien. Bueno, y sigue Carmen, ¿cómo estás? Pues muy bien aquí disfrutando del verano en España, que es intenso. Y muy contenta de estar aquí compartiendo con vosotros y con este tema que promete, ¿eh? Va a ser interesante, como decís, a ver si nos aclaramos un poco más, a ver qué conclusiones o qué ideas surgen. Muchas gracias. Sigue Marcela en Tucumán, en el Cono Sur, a ver, nos va a decir que tiene frío. Sí, bueno, sí, está fresco por estos lados. Y bueno, estamos en invierno, también disfrutando el invierno, estos momentos que nos da la naturaleza. Un cariño para todos los oyentes, siempre los tenemos en cuenta, leemos todos los mensajitos. Así que, bueno, muchas gracias y esperemos que les guste el tema que hemos elegido para hoy. Muchas gracias, Dani. Bueno, y sigue Jesús Iglesia desde Sevilla. Hola Daniel, compañeros y queridos oyentes, pues nada, un día más nos reunimos aquí a ver qué surge, a ver qué somos capaces de pensar, si pensamos, si nos piensan o qué, porque como decís, es un tema crucial, capital, fundamental. Vamos a ver qué da de sí el programa. Y cerrando el círculo mágico de hoy está Rafa, nuestro querido Rafa desde Valencia. Sí, sí, ahora que lo decís, pues sí, aquí hace calor, sí, pues
Nada, un saludo a todos, amigos y radioyentes, etcétera, y a ver qué podemos aportar y sobre todo qué podemos aprender. A ver si aprendemos a no pensar. Bueno, vamos a comenzar. El día de hoy abordaremos un tema capital, fundamental en el proceso de la toma de conciencia, de la autorrealización. El título del programa es Pensar por nosotros mismos. Comencemos por la recomendación primera de los sabios, de los que llegaron a pensar por sí mismos. Así es que el señor Buda ha expresado que no hemos de creer en lo dicho simplemente porque fue dicho, ni en las tradiciones porque han sido transmitidas desde la antigüedad, ni en los rumores, ni en los escritos de los sabios porque han venido de ellos, ni en las fantasías que se suponen haber sido inspiradas por un deva, es decir, una supuesta inspiración espiritual, ni en las deducciones basadas en alguna suposición casual, ni por lo que parece ser una necesidad analógica, ni por la mera autoridad de nuestros instructores o maestros, sino que hemos de creer cuando lo escrito, la doctrina o lo dicho está corroborado por nuestra propia razón y conciencia. Por eso, enseñé a no creer lo que oyen decir, sino que cuando lo crean conscientemente, actúen de acuerdo y plenamente. Estas palabras están extraídas de la doctrina secreta, tomo 6, y se atribuyen a que fue dicha por él, el propio Buda, ¿no? El maestro tibetano D.K., en un resumen de una declaración publicada en 1934, vino a decir lo mismo cuando expresó: no espero que sean aceptados los libros que he escrito. Pueden o no ser exactos, correctos y útiles. El lector puede comprobar su verdad mediante la práctica y el ejercicio de la intuición. Ni Alice Bailey ni yo tenemos interés en que se los considere como que han sido inspirados, ni tampoco que se diga misteriosamente que son el trabajo de uno de los maestros. Si estos libros presentan la verdad de tal manera que pueda considerarse como la continuación de las enseñanzas impartidas en el mundo, y si la instrucción suministrada eleva la aspiración y la voluntad de servir desde el plano de las emociones al plano mental, que es el plano donde pueden hallarse los maestros, entonces estos libros habrán cumplido su propósito. Si la enseñanza impartida encuentra eco en la mente iluminada del trabajador mundial y si despierta su intuición, entonces acéptense tales enseñanzas. Si estas afirmaciones son comprobadas oportunamente y consideradas como verdaderas bajo la prueba de la ley de correspondencias, muy bien. Pero si esto no es así, no se acepte lo expuesto. Las palabras de quien quiera que pueda ser un maestro no diferirán de las anteriores ideas. Los maestros no imponen ideas ni creencias, tan solo nos muestran las leyes de la naturaleza y nos invitan a conocerlas y asumirlas solo si son pasadas por el tamiz del corazón, del sentido común interno, de la propia voz de la conciencia de nuestro maestro interno. En esto se halla el proceso de liberación. La libertad es una conquista, parte del proceso evolutivo. La libertad del pensamiento humano, su liberación de todo control teológico, religioso o científico, son el grito de guerra del presente y mucho se ha logrado, nos dice el maestro tibetano. Frente al pensar masivo, hace falta una opinión pública iluminada, que no se deje llevar por los miedos ni las amenazas, que tenga en cuenta los valores altruistas del compartir y el cooperar. Frente a cualquier tipo de influencia y de influencers que nos quieran someter a unos modos de funcionar
y de comportarnos, tenemos la gran responsabilidad de enfrentarnos con la tradición, con lo establecido, con los dogmas, con cualquier pensamiento que limite las capacidades del alma. El pensar por sí mismo debería ser una de las principales consignas en la vida de todo aspirante espiritual. Bueno, hasta aquí la presentación. Vamos ahora a leer unos párrafos y luego conversamos entre todos. ¿Por qué se produjo la iniciación de la individualización? Para que no fuésemos rebaños, para que no fuésemos gregarios, para que pudiésemos pensar por nosotros mismos, para que tuviésemos la fuerza de la propia integridad del yo, no sentirnos arrastrados por cualquier corriente de pensamiento, sea la corriente de cualquier clase, de cualquier tipo, independientes, serenos en medio del movimiento ambiental. Por esto estamos dando conferencias en sentido esotérico, porque a medida que el hombre se comprenda a sí mismo, dejará de sentirse arrastrado por el ambiente circundante. Hasta el presente, cuán pocos hombres están totalmente individualizados. Están siguiendo la gran corriente emocional y así no se conquista el reino de Dios. Así se conquista o se pierde uno en el seno de las sombras y tratando de clarificar en cuanto nos sea posible esta fuerza interna que Dios nos ha dado de la autoconciencia, de poder pensar, sentir y actuar por nosotros mismos, sin imposición externa. Estos párrafos pertenecen a la conferencia de Vicente Beltrán Anglada, que fue titulada Los tres grandes misterios de Shambhala. Interlocutor. ¿Cómo puede saber una persona si un pensamiento forma emana de su propia mente o de seres celestiales, digamos? Vicente responde: esta es una pregunta muy psicológica. Cuando la persona ha logrado introducir dentro de su mente una tremenda capacidad de vacío, cuando este vacío es perfecto, todo pensamiento que surge de este vacío es nuestro, pero si estamos sujetos a este plan de concatenación de pensamientos que están viniendo sin que nosotros tengamos control sobre los mismos, que a veces son inoportunos, es porque no son nuestros pensamientos, o bien pertenecen a un pasado caduco, lo cual ya no es nuestro pensamiento, o pertenecen al ambiente que nos rodea, que tampoco es nuestro pensamiento, sino que somos movidos a pensar por esta fuerza extraña del ambiente, y a nosotros nos interesa pensar por nosotros mismos. ¿Y cómo pensar por nosotros mismos? Cuando creamos este vacío. ¿Y cómo creamos este vacío? No por la disciplina, no por el ejercicio, no por el yoga, sino por la atención que depositamos en todas las cosas que suceden dentro y fuera de nosotros. Una atención que, como digo siempre, no es una mera disciplina, es un deber social estar atentos, porque si ustedes están atentos, el yo pensamiento desaparece, viene el yo idea inspirativo de la divinidad, y entonces usted tiene una idea creadora, y ustedes entonces, en virtud de esta idea creadora, invocan de su archivo, de su memoria, de su recuerdo, el pensamiento más justo para expresar aquella idea. Es un texto sacado de una conferencia de Vicente Beltrán Anglada titulada Los misterios de Shambhala, resumen segundo. La comprensión de la verdad o de la vida se encuentra en nuestro propio discernimiento, en nuestra propia perseverancia y claridad del pensar, a causa de que casi todos no somos
demasiado perezosos para pensar por nosotros mismos y seguimos ciegamente a ciertas personas o nos aferramos a ideas que se convierten en nuestros instrumentos de escape en periodos de conflicto y sufrimiento. Esto es de Krishnamurti, Obras Completa, tomo 2. Luego sigue, conocerse a uno mismo es sabiduría. Puede ser ignorante de todos los libros del mundo, y eso no es ignorancia. No conocerse a uno mismo, profunda y completamente, eso sí es ignorancia. Y no puedes conocerte si no puedes mirarte, verte tal como eres realmente, sin distorsión alguna. Entonces lo que ves se transforma, porque la distancia entre el observador y lo observado desaparece y por tanto no hay conflicto. Esto está extraído de una conferencia que Krishnamurti impartió en París en 1968. Bueno, yo recuerdo cuando leí por primera vez, no sé si lo leí o lo dijo en Argentina, que Vicente dijo, ¿pensamos o somos pensados? Y a mí eso me hizo un cortocircuito completo porque yo siempre creía que yo pensaba por mí mismo. Y después, analizando lo que él seguía diciendo en la conferencia y demás, uno entra a dudar, ¿no? Es decir, si lo que aparece en la mente ante una situación, ante una pregunta o ante una conversación, si lo que aparece en la mente surge de uno mismo o está en el trasfondo del ambiente o lo escuché en la televisión o lo leí en un libro y lo repito. Entonces es muy interesante tratar de responder a esa pregunta, ¿pensamos o somos pensados, ¿no? Y en el programa de hoy queremos hablar de la importancia que tiene pensar por nosotros mismos. Así que vamos a andar por este camino. ¿Qué les parece a ustedes después de lo que hemos leído y de lo que ustedes han reflexionado durante la semana, queridos compañeros? ¿Qué les parece este asunto? Pues es un tema maravilloso y es un tema muy prometedor para la conciencia humana. Pero hay que matizar una cosa. Nosotros en la Lemuria empezamos poco menos a comprender nuestro cuerpo físico. En la Atlántida a trabajar nuestro vehículo emocional. Y llevamos comparativamente pocos millones de años trabajando nuestro vehículo mental. ¿Qué sucede? Que el mayor uso que hacemos con el vehículo mental no es genuinamente manásico, es kama-manásico o mente concreta. Hay muchísimo deseo. Hasta que no apliquemos lo que Vicente nos enseñó, lo que se lee aquí de Krishnamurti, hasta que no dejemos de pensar, mantengamos el silencio profundo, va a ser difícil que lleguemos a entender qué significa pensar por nosotros mismos. Hoy por hoy no somos nosotros mismos. Somos un conglomerado de formas mentales, la mayoría no son nuestras, pero que las hemos adquirido como si fueran nuestras. Y por lo tanto el trabajo que se presenta es muy duro. Es como una ascensión al Everest, ¿eh? Pues desde un ángulo psicológico, pues hay distintas fuentes de procedencia de aquello que conocemos, de que luego pensamos, luego quizá hacemos, decimos, expresamos, etcétera. Pero tanto lo que hablamos como lo que no, pues surge de la mente. Pero ¿de dónde viene a nuestra mente? ¿De dónde proceden esos pensamientos que con frecuencia no coinciden con los demás? A veces se aproximan, parecen que sean iguales, pero siempre son distintos. Pues podríamos hablar de que la memoria, pues tenemos una cantidad de cosas que conservamos en el tiempo y que nos acordamos. Pero otras veces nos viene al estado de vigilia cosas que no sabemos. Es como una memoria inconsciente. Nos viene de otro sitio, de un lugar más oculto. Y entonces en psicología se habla, bueno, depende de la psicología, que hay muchas, de la mente de consciente, de la mente inconsciente, subconsciente, supraconsciente, etcétera. Con frecuencia nos viene de nuestro subconsciente
aquello que hemos vivido y hemos reprimido. Hemos reprimido de alguna forma en nuestro interior del pasado y ahora parece que sea a veces nuevo y no lo es. Es simplemente extraer de un archivo que tenemos ahí y quizá de un archivo lleno de espejismos. La cuestión es que quizá nos pueda venir del supraconsciente. Esto ya es más costoso. Para eso hablamos muchas veces y hoy también hablaremos de esa atención, de ese vacío de mente y de otros aspectos para poder contactar con ese supraconsciente, quizá del inconsciente colectivo que está lleno de pensamientos aglutinados en egregores que hemos ido creando la humanidad y no lo sabemos porque no los vemos y están ahí rodeándonos, penetrando en nosotros sin saberlo. Y por lo tanto, cuando estamos pensando, pensemos ahora en el pensamiento, pues estamos extrayendo de distintas fuentes. Y nos puede venir, cuando sabemos esto, la duda, la falta de certeza. Quizá en algunas cosas sí que lo tengamos claro, pero en otras no. Pero creo que vamos a ir comentando a lo largo de este programa, pues lo de siempre, esa atención de pensar para que vengan de unos niveles más altos, más sutiles, y que por lo tanto son más reales que aquellos que habitualmente estamos teniendo. Aquello, por eso la palabra somos pensados, que la hemos escuchado, la hemos leído, es como que no somos nosotros los que pensamos, aunque eso parezca, sino que nos viene de otras fuentes distintas. Pues yo os cuento que a lo largo de mi vida he creído que las cosas que pensaba pues eran la verdad y cada cierto tiempo me daba cuenta de que aquello que en su momento pensé pues había quedado sin valor. De la experiencia de la vida me decía que no, que tenía que entender que yo me había equivocado. Sobre todo me he equivocado en mi vida cuando he sido muy dogmático, muy vehemente y no he dejado la puerta abierta a entender que el proceso de la vida, de la comprensión de la vida, pues es un propio movimiento, es un movimiento y en la medida de que uno está atento, y de ahí la importancia de esta palabra sagrada, pues nos vamos dando cuenta de que realmente mucho de lo que somos, sobre todo desde nuestra infancia y desde nuestra adolescencia, pues es un conjunto de memorias y de ideas que la cultura, la educación, la religión, etcétera, nos dan, las asumimos como nuestras sin realmente someterlas a un proceso crítico de discernimiento y las damos por buenas. Y entonces la experiencia de la vida, que lo que hace es constatar que la verdad de la vida pueda o no coincidir con esas creencias, pues ¿qué pasa? Pues que las creencias, nuestros modos de pensar, pues tienen que necesariamente ir adaptándose. Por tanto, la cuestión es que deberíamos de hacer mucho, mucho caso a estas primeras palabras que leíamos al comienzo del programa, porque damos mucho por sentado. Es que lo ha dicho fulanito, es que la autoridad no sé cuál, es que... Y luego también podemos entrar en un terreno de que cuando ha habido maestros o damos la autoridad a libros, a autores y demás, pues que sigamos repitiendo citas y que no las hagamos vida en nuestros corazones. Por tanto, la cuestión del pensar tiene que ver, como bien decía Jesús al principio, pues es parte de un proceso largo y lento en el que todavía estamos de manera muy incipiente, empezando a comprender cuáles son los mecanismos del ser humano. De ahí la importancia del hombre, conócete a ti mismo. Y esto es algo que tenemos que hacer con mucha paciencia, con mucho amor, con mucho buen humor también, ¿por qué no? ¿Por qué no decirlo? Y con mucha compasión, porque cuando empezamos a darnos cuenta de este movimiento, de este cambio, viene inevitablemente a surgir un decir, bueno, me voy a callar, no voy a tener que decir más porque realmente me voy a seguir equivocando. Bien, cuando uno establece en sí esa capacidad de observación y de silencio, empiezan las cosas a pensarse de una manera distinta.
y realmente no hay forzamiento, hay una fluidez, hay una certeza, hay una paz, hay una armonía, hay algo que no es impostado, hay algo que no es parte de la memoria. Y por tanto ahí debemos de establecer esa capacidad de ser como pequeños niños investigadores que estamos aprendiendo, siempre aprendiendo, en un proceso de querer aprender con un propósito, ser conscientemente compasivos en nuestros modos de relacionarnos. Y ahí yo creo que tenemos una base muy importante para examinar y para seguir haciendo, bueno, nuestras las palabras de vida que podemos encontrar pues en la vida a través de todas las manifestaciones. Pues entiendo que ese es un tema que no solo para plantear hoy, para plantearnos diariamente, dada la identificación que tenemos los seres humanos con el pensamiento y como bien habéis dicho, pensamiento está unido a deseo. Y para saber si pensamos por nosotros mismos, para tener claro eso, deberíamos tener claro también quiénes somos. Y ya partimos de que, claro, quiénes somos, como que no está. Estamos investigando, yo creo que la mayoría de los seres humanos estamos investigando en este tema quiénes somos realmente. Porque como habéis dicho, desde el esoterismo, desde los libros sagrados, desde autoridades que tomamos como guía, se nos dice, bueno, que somos el alma, que somos la mónada, que somos... Y en la mayoría de seres humanos lo que nos encontramos en nuestra vida son tropiezos de todas formas y de todas clases que tienen que ver con el emocional, con el mental, y ahí viene ya el lío que la gente se forma, pero bueno, no era yo luz, amor y voluntad, ¿y qué está pasando aquí, no? Pues está pasando que estamos en un camino de aprendizaje para descubrir quiénes somos. Y vamos descubriendo poquito a poquito y si estamos atentos, como habéis dicho, cada día podemos descubrir cosas nuevas. Y entonces la vida se convierte en un continuo aprendizaje. Y levantarse, como habéis dicho, por las mañanas con una mente de niño, a ver qué aprendo hoy, y las cosas que me parecen que son así, que mi mente me lo ha estipulado o ha creído o cree estas cosas, tener también la valentía y la humildad de soltarlas si nos damos cuenta de que no son así. Y tener también la humildad de cuando estamos con otros compañeros, con personas, con amigos que mantienen opiniones diferentes, darnos cuenta que esas opiniones son realmente siempre temporales, siempre se puede ahondar, matizar, entender de otra manera y que es una buena cosa el observar todo esto desde el corazón y no dejar que esas opiniones nos dividan. Pensar por uno mismo, yo creo que esa es la aspiración que todos tenemos y ahí hay que aplicar cada día, como he dicho, esa observación, los pensamientos que vienen a mi mente, darse cuenta, y yo cuando los observo, si es que la mayoría son del yo personal, de alguna cosa, del trabajo, de lo cotidiano, de la familia, y entonces uno se da cuenta mediante este observar de dónde vienen los pensamientos y qué pensamientos, pues simplemente dejo pasar que aquí otros pensamientos me parece importante expresar y como digo es un trabajo continuo y además un trabajo muy bonito porque vamos viendo qué es lo que hay en nuestro ambiente mental y vamos aprendiendo a desapegarnos de nuestros pensamientos y a darnos cuenta de que no somos nuestros pensamientos, de que hay algo más amplio, más pleno, más sin fronteras, más allá del pensamiento. Y ahí, pues bueno, entra lo que habéis comentado de la atención, el silencio, y es todo un vasto mundo a descubrir. Sí, porque cuando hablamos de la atención, cuando estamos atentos va surgiendo el silencio y a través de esa experiencia, es decir, cuando pasa de la lectura que en general se puede hacer sobre el tema
a la experiencia espiritual del silencio, por ejemplo, van surgiendo ciertos aprendizajes o ciertos conocimientos, es el darse cuenta, ¿no? Muchas veces de qué es lo real y a qué es aquello que no lo es. Algo que nos podría ayudar a todos los que estamos aprendiendo es comprender cómo funciona la mente, qué son los pensamientos, cómo surgen y cómo surgen en nuestra propia mente. Y eso a través de estar atentos es más fácil el ir dándose cuenta, como también cómo formamos nuestras opiniones, nuestras creencias, es decir, esa observación profunda del ser humano. En lo que hemos leído recién aparecía, creo, las palabras estar serenos en el movimiento ambiental. Cualquiera que observe el movimiento ambiental con la rapidez que se mueven las informaciones o los pensamientos quizás de otros que lo expresan, estamos en un continuo mar de información, a veces real y a veces no lo es. Entonces, el llamado, creo, para aprender, para poder darnos cuenta, es vivir atentos y sobre todo, si vivimos atentos, vivimos silenciosos. A veces las personas dicen, pero ¿cómo estar sin el pensamiento? Y bueno, para eso hay que estar atento, comentábamos el sábado pasado, y esa atención nos lleva a estos descubrimientos. Eh, y lo último que quería comentar es que a través de la observación también del ambiente en general, eh, se puede aprender muchísimo y también a cómo percibimos nosotros esa realidad. Ahora, cuando entramos en el mundo del pensamiento, podríamos decir con precisión cuáles son esos pensamientos que van surgiendo. Es un aprendizaje, todos estamos investigando y es lo bueno que podemos expresar aquí en este programa. Mick, Dani. Me gustó cuando dijeron, no somos los pensamientos ni somos las emociones, y Arcano había dicho al principio que la mayoría está enfocada en la mente concreta, incluso sumada, kama manásica, manásico es pensar y kama es deseo, una mezcla de deseo y de pensamiento, ¿no? Y nos creemos que esas emociones, esos pensamientos somos nosotros, es decir, yo siento tal cosa, yo pienso tal otra, y si yo lo pienso y está en mi mente es la verdad, ¿no? Em, claro, es difícil decir que cuando, cuando la mente se silencia, la mente inferior se silencia y la emoción se silencia, porque no somos nosotros, es decir, somos nosotros en una etapa evolutiva, pero llega un momento en que eso no nos representa cabalmente, nuestra esencia, una esencia espiritual, una esencia atenta, una presencia que no siempre está, que solo aparece cuando hay silencio. em, es muy difícil de vivirlo y muy difícil que la mente concreta lo comprenda, ¿no? Entonces estas ideas que nos transmiten Vicente Beltrán Anglada, Ilie Shoara, Eckhart Tolle, Krishnamurti, Consuelo Martín y tantos otros, no son muy aceptadas estas ideas por la gente en general, ¿no? Pero lo que nosotros sabemos, y esto habla de la tremenda vigencia del Agni Yoga, es que cuando vivimos atentos, la personalidad se silencia, es decir, la mente concreta, las emociones, los deseos se silencian. Y entonces si todo eso se silencia y hay un silencio y hay un vacío, desaparezco. No desaparecemos, es decir, desaparece lo inferior. Y cuando se produce el vacío,
lo superior entra a formar parte de nuestra vida cotidiana. Como bien alguien dijo, esa vida cotidiana con la parte superior, la tríada espiritual que se le suele decir, es una mente superior o abstracta, una mente creadora, es la capacidad de amar con verdadero amor, de sentirnos uno con el otro, tan necesario hoy en día, porque si no nos sentimos uno, nos sentimos separados. Y si consideramos que el otro no sirve para nada, lo matamos. Y eso está ocurriendo día tras día en una forma que no se puede creer la falta de humanidad, ¿no? Pero bueno, existe la posibilidad de despertar el corazón, en el silencio, despertar el corazón y hacer que el amor aparezca, que la paz aparezca, que la compasión aparezca. Y también en un nivel superior de nuestra parte superior está la voluntad espiritual, que es querer hacer o llevar adelante o impulsar aquello que el Dios mismo está impulsando, ¿no? El contacto con Dios que se da en la cuarta iniciación. Pero bueno, ahora, pensar por nosotros mismos, ¿no? Decimos, ¿cuándo pensamos por nosotros mismos? Cuando estamos en completo silencio, en total silencio, no hay nada. Y alguien nos hace una pregunta o nos dice algo y requiere de nosotros una respuesta. Y nosotros seguimos en silencio. Y si hay una respuesta, surge de más arriba, de lo que realmente somos en nuestra parte superior. Y esa pregunta nunca va a ser una pregunta que se extrae de la memoria o que se extrae o que se produce en forma automática la respuesta. No. Si ustedes han leído a Krishnamurti o lo leen, verán que en el transcurso de todas sus conferencias mucha gente le preguntó cosas similares. Y Krishnamurti nunca respondió de la misma manera, es decir, porque era otra la persona, se había hecho la pregunta en forma similar, pero de otro ángulo. Entonces incluso Krishnamurti demoraba un poquito en responder. Y no es que era tonto, nosotros sabemos que Krishnamurti es un gran sabio, ¿no? Un gran avatar de la nueva era, em, del Agni Yoga sobre todo. Él es como que estaba en silencio y dejaba que la vida o la parte superior de sí mismo le trajera la respuesta. Y ahí empezaba a hablar, ¿no? Y a medida que iba hablando, incluso él dice en algún momento, dice, mi mente no existía, no estaba. Para lo único que servía mi mente es para traer las palabras de lo que yo iba diciendo, ¿no? Desde la parte superior. Bueno, tampoco hay que hacerse problema, ¿no? En algún momento el silencio nos va a absorber y vamos a conectar con esas partes superiores y vamos a vivir de otra manera y es una forma de vivir diferente, no mecánica, no en piloto automático, sino vivir en forma atenta, ¿no? Bueno, ¿qué les parece si vamos a las noticias? Pues sí, la primera es sobre la meditación de plenilunio de Leo. La Tierra en plenilunio es la que queda ubicada entre el Sol y la Luna. Por este motivo, las energías lunares tienen menos influencia porque es cuando más iluminación tiene. Por lo tanto, las energías provenientes del Sol impactan en forma directa a la Tierra, de ahí la importancia de la meditación de plenilunio. La constelación de Leo tiene numerosas estrellas brillantes. Hay 9 estrellas brillantes que se pueden ver fácilmente a simple vista. Os invitamos a conocer más sobre este signo y el pétalo del corazón, chakra cardíaco, que es la afirmación el viernes 8 de agosto a las 13 horas 30 minutos de Argentina, 18 horas 30 minutos de España, por Radio Mantra FM. Os esperamos a todos para meditar juntos. Y queremos también hablaros de la meditación de silencio en el plenilunio de Leo. Hemos aprendido últimamente que la mejor manera de recibir las energías en los momentos del plenilunio, en este caso de la constelación de Leo, y en cada plenilunio, es permanecer en silencio y serena expectación. Así es que, sin dejar de hacer la meditación a la que estamos acostumbrados a realizar en los plenilunios, vamos a realizar una meditación de silencio de 45 minutos en cada plenilunio.
este jueves de agosto, 7 de agosto, a las 16:30 horas de Argentina, 21:30 de España, tendremos la meditación de silencio del plenilunio de Leo. Solo tienen que entrar 5 minutos antes en el link de Zoom. Los interesados en realizar esta experiencia de silencio consigan el enlace con anterioridad, solemos difundirlo por las redes sociales. Si es la primera vez que participan, escriban un mail a silencios y vivencias para recibir el link del Zoom y asegurar su participación. Os esperamos. Muchas gracias. Bueno, vamos a hacer una pequeña pausa musical y ya regresamos. Estás escuchando Mantra FM. Sonidos trascendentes.
Queridos amigos de Sirviendo a la Humanidad, iniciamos el segundo bloque de este tema tan interesante que es pensar por nosotros mismos. Y bueno, estábamos haciendo un poco de chistes antes de empezar Cuenten alguno que la gente lo va a gustar. A ver, ¿cómo es el asunto del alcalde de Madrid? bueno, esto es un hecho real. Se va a decir el pecador, pero no el pecador. Y era en relación con muchas veces que decimos cosas que son tonterías, que realmente nuestro modo de comportarnos realmente no denota ninguna inteligencia. Y en esta ocasión, pues es una anécdota absolutamente real. No voy a decir el personaje, es de una persona del siglo pasado. Y la esposa del futuro alcalde, pues decía, ay, 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 qué problema tenemos, que en casa todos sabemos que vuestro padre es tonto, pero ahora lo vas a ver toda la ciudad. Y en fin, Y pues, el que decía, Carmen, ¿cuál era el que decía Carmen? A ver, ¿cuál chiste decía Carmen? Pues es más vale estar callado y parecer tonto que hablar y demostrar que lo eres. Bueno, Bueno, sigamos. bueno, sí, hay que tener siempre mucho sentido del humor y no pensar que lo que decimos va a misa o que lo que decimos es palabra sagrada. De modo que como estamos todos aprendiendo, riámonos también un poco de nosotros mismos y de momento vamos a seguir con los textos. Vamos a seguir hablando y se van a dar cuenta que todos somos tontos. Se van a dar cuenta de que todos somos ignorantes en un anhelo grande de salir de nuestra ignorancia. Bueno, vamos allá con los textos. Adelante. Si el hombre pudiese vivir en silencio, podría decirse que estaría en la máxima plenitud de sus poderes creadores. Pero nuestra mente no está nunca en silencio, nunca está en equilibrio y nunca está en reposo. Está entretenida con las mil variaciones del ambiente. Por tanto, no podemos hablar de libertad mental, aunque es una palabra que se ha puesto de moda. En tanto el pensamiento esté anhelando por la mente, cruzándola en todas direcciones y sin control, el yo espiritual, con mayúscula. El yo espiritual puede pensar a voluntad como el artesano que puede utilizar el instrumento solo en momentos en que le es necesario. Después deja el instrumento y él continúa siendo el artesano. El hombre tiene siempre en su poder, en la mente, el poder de síntesis que le puede hacer libre de todo el contenido ambiental, que le puede liberar de los pensamientos, que puede hacer que su mente sea como un lago de aguas tranquilas y transparentes, que reflejen la verdad de su vida espiritual. Bueno, esto es una conferencia de Vicente Beltrán Anglada, titulada La misión de los ángeles en la creación de los ambientes sociales de la humanidad. Desde el momento en que no podemos controlar el pensamiento, desde el momento en que nuestra mente es vulnerable a fuerza del ambiente, ya no se puede hablar de libertad mental. Entonces existe también en la mente o en el cuerpo mental un círculo, no se pasa a partir del centro mental o del centro de la unidad mental hasta su máxima proyección, creando las fronteras. Y los discípulos tienen la tarea de atravesar esta barrera impuesta por la tradición, por la historia, por la cultura y por la educación recibida, y prescindiendo de todos los valores aparentes, rasgar el velo de Isis, quebrantar los grilletes de la cristalización mental, creando un hilo de luz que vaya lo más arriba posible, lo más adentro posible, buscando una nueva dimensionalidad, buscando a Dios, buscando la verdad. Naturalmente, cuando el individuo es creador, es porque de una o de otra manera está rasgando el velo de la tradición, está dejando de ser condicionado por la fuerza opresora del ambiente, está penetrando en la mente de Dios y dentro de la mente de Dios es libre y alcanza la libertad. Pertenece a la conferencia La misión
de los ángeles solares en la creación de los ambientes sociales de la humanidad. Sé, señores, que al escucharme pueden decir, es un buen discurso, pero no se dan cuenta de lo que las citas hacen a sus mentes, de cuán torpes las vuelven. Estaba hablando con un hombre que podía citar cualquier escritura, pero era completamente incapaz de pensar por sí mismo. Así que, por favor, dejen de citar y piensen por ustedes mismos. Descubran cuáles son sus propios pensamientos y sentimientos. Al citar, están confiando en la autoridad de otro, lo cual es una forma muy fácil de escapar, de mirar sus propias mentes y percibirse a sí mismos tal como son. Esto está extraído de una conferencia de Krishnamurti que impartió en Madrás en el año 1959. Pídele a un lector promedio que opine sobre cierta cuestión política. Te dará como su opinión una narración más o menos exacta de lo que ha leído y, sin embargo, y este es el punto esencial, cree que lo que está diciendo es el resultado de su propio pensamiento. El punto decisivo no es lo que se piensa, sino cómo se piensa. Lo mismo vale para el pensamiento y el sentimiento que para la voluntad. La mayoría de las personas está convencida de que, mientras no se les obligue externamente a hacer algo, sus decisiones son suyas y que si desean algo es porque ellos realmente lo desean. Pero esta es una de las grandes ilusiones que tenemos sobre nosotros mismos. Muchas de nuestras decisiones no son realmente nuestras, sino sugeridas desde fuera. Hemos logrado convencernos de que fuimos nosotros quienes tomamos esa decisión. La mayor fortaleza del individuo se basa en la máxima integración de su personalidad, lo que también significa la máxima transparencia hacia sí mismo. Conócete a ti mismo es uno de los mandamientos fundamentales que buscan la fortaleza y la felicidad humanas. Son palabras de Erich Fromm de su libro El miedo a la libertad. Pues muchas gracias, muy interesantes los textos. Parece que todo esto tuviera que ver necesariamente con la capacidad de ser libres. ¿Qué tal? ¿Qué os han sugerido estos textos? ¿Qué querríais comentar? Pues hablan de libertad humana, pero libertad humana a unos niveles elevados que en el día a día no se expresa. No todo el mundo tiene la potestad de pensar por sí mismo. Estamos influenciados por todo. Los que llevamos tiempo con la práctica de la meditación sí que podemos mantener un punto, a veces, no siempre, de originalidad, pero prácticamente no olvidemos nunca que estamos en un ambiente lleno de formas mentales, que muchas cosas que vienen, que creemos que son nuestras, ya las trabajó alguien en el pasado. Y por lo tanto, no somos genuinos en ese aspecto, no extraemos una esencia nuestra, sino que está asociada a la de otros. Y esto a veces se convierte en un culto al intelectual, de un supuesto intelectual a otro que también va de supuesto intelectual. Pues sí, creo que sabemos todos, más o menos, que nuestro mundo emocional, que se compone de sentimientos, emociones, deseos, pues está influyendo en lo que pensamos y viceversa también. Aquello que pensamos, según cómo lo hacemos, pues nos trae un cambio anímico o sentimientos, etc. Entonces lo que sentimos, pues que cuando lo observamos con atención, decimos, hacia adentro hemos de observarnos física, emocional y mentalmente. Y esta atención hacia adentro, pues implica darnos cuenta de esto. Cómo, por ejemplo, cuando escuchamos a las personas, según lo que sentimos respecto a ellas, la confianza que tenemos, lo que las conocemos, nos hace pensar que es más cierto o menos. Y no es así, porque a veces la persona de más confianza y no con intención puede estar en un espejismo. Y nosotros aceptar ese espejismo que nos está contando esa persona. Por lo tanto, las personas, y pasa también no con las allegadas, sino
con las personas públicas, que son importantes, y hay mucha gente que por el hecho de ser alguien famoso y destacado, lo que dice, que a veces es realmente una tontería, ¿verdad? Como decimos todos, pues que es la verdad. Y cuando, por ejemplo, leemos los medios de comunicación, vemos la televisión, leemos libros, pues según la conciencia que tenemos de importancia de esas personas, lo que nos ha llegado, pues hacemos más caso menos. Y dejamos que vaya configurando nuestra mente concreta. De tal manera que es fácil. Fijaos la televisión, el impacto que tiene, la fuerza de las imágenes, la fuerza verosímil, cómo impacta, y esto es muy importante, a un nivel inconsciente. Y nos está dejando inconscientemente el cine y la televisión unas huellas que con frecuencia son negativas. Y nosotros creemos que no nos influyen. Por lo tanto, hay que prestar mucha atención. A veces decimos, lo dice la ciencia, y porque un científico, que no es necesariamente representante de la ciencia, pues dice algo y ya tiene que ser verdad. Con todo respeto y reconocimiento como todos los seres humanos, a los descubrimientos que nos ayudan, que van haciendo los científicos a nivel material, pero a veces dicen algo que se queda a medias. Por lo tanto, tanto los científicos como los representantes de una religión, etcétera, según nuestro interior, nuestras creencias, nuestros sentimientos, nos van condicionando, aunque a veces creemos y nos afirmamos que no. Por lo tanto, hemos de estar muy atentos y observar todo lo de fuera y lo de dentro, pero no solo observar nuestros sentimientos, pensamientos, sino al yo que piensa, al yo que siente, el yo que habla. Esto es muy importante para ir descubriendo algo más profundo que nos vaya acercando progresivamente a la verdad. Yo recuerdo cuando Vicente Beltrán Anglada estuvo en Argentina, en Funes, que era en los alrededores de Rosario, en una casa quinta con pinos y con árboles. Y bueno, se hablaban de los libros esotéricos, ¿no? Y él en esa oportunidad dijo, si ustedes están atentos, pueden escribir libros semejantes a los que escribió el maestro tibetano. Dice, porque el maestro tibetano, los libros que él escribió son fruto de su atención. Entonces ustedes pueden seguir los libros del maestro tibetano o pueden estar atentos y sacar de los niveles internos algo similar o algo diferente, pero porque están atentos, ¿no? Y entonces, claro, ahora nos damos cuenta que si estamos atentos, estamos en silencio, y si estamos en silencio, aparece una inteligencia superior, una inteligencia divina, que según Consuelo Martín, dice que lo tenemos todos los seres humanos tenemos esa inteligencia superior. Y aparece cuando estamos atentos y en silencio. Así que pensar por nosotros mismos se da cuando estamos en silencio, en un profundo silencio y atentos. Y nunca sabemos lo que puede surgir por intuición y por otros métodos en ese momento en que nosotros estamos de esa manera. Que es difícil, sí, es difícil vivir en silencio y atentos, pero es el momento, porque hoy en día tenemos una plaga de influencer repitiendo ideas, y a veces son ideas tan retrógradas, como lo es el caso de la ultraderecha internacional, que se multiplica en distintos lugares y a través de TikTok se lanzan ideas retrógradas y a veces, muchas veces, mentiras. Y la gente recibe en el TikTok en su móvil, en su teléfono celular, y las repite sin saber. Y bueno, eso pone a la humanidad en una situación de mucha peligrosidad. Por eso es muy importante vivir atentos, en silencio, y pensar por nosotros mismos. Pues muchas gracias, Daniel, por decir eso, porque lo tenía en la mente. Lo tenía en la mente, se dice
Recuerdo a Juan José Millás que comentaba que las guerras del futuro ya no van a ser por territorio, sino van a intentar colonizar nuestras mentes, que deseemos lo que ciertos grupos quieren que deseemos, que pensemos lo que ciertos grupos quieren que pensemos y tenernos esclavizados. Así que se impone sí o sí el pensar por uno mismo. Lo que pasa que ese pensar por uno mismo tiene que pasar por ese periodo de silencio que para muchas personas les repele un poco. Y justamente en eso que rechazan, porque quieren estar en el continuo, basan su existencia en pienso, luego existo, entonces no se han dado cuenta y hace falta que masivamente nos demos cuenta que cuando hacemos silencio, hacemos ese pequeño parón antes de hablar, entramos en silencio con la intención de conectar con algo superior. Ahí hacemos contacto con esa voz de la conciencia o con esas energías más sutiles, con ese yo más profundo que tenemos y podemos dejar y podemos dar una mejor respuesta. Así que no hay otra. Conforme estamos y avanzando las tecnologías y conforme se están comportando muchos sectores que quieren influenciar a los demás, no nos queda otra que mirar hacia adentro en silencio y con esa intención de conectar con algo más sutil, más profundo, con nuestra propia esencia y desde ahí responder. Marcela. Y la vida a través de la experiencia de silencio va surgiendo espontáneamente cuando estamos atentos. Entonces todos tenemos esa posibilidad de atención, sumado a todo lo que ustedes han comentado, estar muy atentos a lo que sucede dentro del contexto ambiental, qué es lo real y qué no es, cuáles son esas medias verdades que se insertan en esos relatos. Bueno, nos vamos a ir dando cuenta a medida de que estemos más atentos y con un mayor silencio. Em, eh, Tenemos que ir aprendiendo y a la vez va surgiendo esa compasión hacia uno mismo y hacia todo lo que está sucediendo. Creo que es un momento muy importante dentro de la historia de la humanidad donde están muchísimas situaciones y hechos que permiten al ser humano llegar hacia esa realidad con mayúscula a través de esta atención, a través del silencio y a la vez todo este contexto en el cual estamos sumergidos todos nos lleva a una reflexión muy profunda de lo que está sucediendo. Yo diría, Jesús, que ese pensar por uno mismo viene a través de la atención, del silencio, sin expectativas, ¿no? Sencillamente de la experiencia de la atención. Cada uno tendrá que experimentar y tendrá que ver cuál es esa vivencia espiritual. Puede llevarnos toda una vida, sí, seguramente, pero vale la pena ir descubriendo esas realidades y comprendiendo todo el movimiento que es desde el cuerpo físico, el movimiento de las emociones, como también nos refería Rafa, cómo se mueve nuestra mente, la mente en general, qué es decir, ese desarrollo que va teniendo el ser humano de comprensión. Y luego viene esa regla del Agni Yoga, de la adaptabilidad, que es un punto bastante interesante, fruto de la vivencia espiritual. Pues muchísimas gracias a todos. Yo creo que se nos ha ido un poco el tiempo y yo quizás para cerrar este breve coloquio, simplemente decir que una de las cosas que en este programa tratamos de hacer es invitar a que seamos libres, invitamos precisamente a este pensar por nosotros mismos. No importa que nosotros hagamos referencias a citas de palabras de maestros, de gente que para nosotros es importante. Antonio Blay nos decía una vez, a través de una persona que le preguntaba, decía que las palabras no son mis palabras, las palabras son de aquel que las hace vida y las expresa. Yo creo que la vida con mayúsculas nos está hablando y tenemos que hablar
entender la vida, qué es lo que nos está pidiendo, qué diálogo quiere que hagamos con esa vida. Y para eso es fundamental que la observemos con silencio, con reverencia, que a través del corazón le digamos esas respuestas que son conscientes, que son compasivas, que nos van a acercar unos a otros y que puede que antes o después pues acaben por hacer de este mundo algo que estamos transformando, elevándolo. Y bueno, si os parece, vamos a ir al espacio El Concilio de Shambhala y repetir como lo hacemos, que es 2025, el año del Concilio de Shambhala, y estamos todos invitados a participar de esta investigación vivencial, con textos, con la práctica del Agni Yoga, que es atención, serena expectación y adaptabilidad, y con la práctica de la meditación de silencio. Hoy en este espacio, sobre el Concilio de Shambhala, un párrafo de la conferencia de Vicente Beltrán Anglada titulada El trabajo débico en el asrama. Muchas gracias. Así que enlazad esto con lo que hablamos sobre el silencio expectante o con la serena expectación y os daréis cuenta que estamos hablando científicamente, a pesar de que lo que se está diciendo da la sensación de que es algo muy místico. Todos somos algo místicos, naturalmente, pero cuando hablamos de la serena expectación es algo tremendamente dinámico. Quizás podríamos decir que es una corriente del primer rayo que va directamente al corazón sin pasar por la mente. Y aquí hay campo extraordinario de investigación. Vicente Beltrán Anglada. Que el Espíritu de la paz sea con nosotros. Ahora ha llegado el momento de la meditación y vamos a prepararnos para la misma. Realizamos 3 o 4 respiraciones en atención. También aquietamos nuestras emociones y los pensamientos y nos disponemos a estar en esa presencia de nuestro ángel solar, aquel que de forma permanente nos abre las puertas a lo más elevado de nosotros mismos. Y en esa conciencia de ser serenamente expectantes permanecemos. Mantra del nuevo grupo de servidores del mundo. Que el poder de la vida una afluya a través de todo el grupo de todos los verdaderos servidores. Que el amor del alma una caracterice la vida de los que tratamos de ayudar a los grandes seres. Que cumplamos nuestra parte en el trabajo uno mediante el olvido de nosotros mismos, la inofensividad y la correcta palabra. Emitimos una vez la palabra sagrada. La gran invocación. Desde el punto de luz en la mente de Dios, que afluya luz a las mentes de los hombres, que la luz descienda a la tierra. Desde el punto de amor en el corazón de Dios, que afluya amor a los corazones de los hombres,
que Cristo retorne a la tierra. Desde el centro, donde la voluntad de Dios es conocida, que el propósito guíe a las pequeñas voluntades de los hombres, el propósito que los maestros conocen y sirven. Desde el centro que llamamos la raza de los hombres, que se realice el plan de amor y de luz y selle la puerta donde se halla el mal. Que la luz, el amor y el poder restablezcan el plan en la tierra. Emitimos una vez la palabra sagrada. Mantra de la voluntad o de primer rayo. En el centro de la voluntad de Dios permanezco. Nada apartará mi voluntad de la suya. Implemento esa voluntad con amor, me dirijo hacia el campo de servicio. Yo, el triángulo divino, cumplo esa voluntad dentro del cuadrado y sirvo a mis semejantes. Emitimos 3 veces la palabra sagrada. Gracias, Jesús, por dirigir la meditación. Y antes de irnos queremos decirle cuál es el tema del próximo miércoles en el programa Sirviendo a la Humanidad, y será servicio interno y servicio externo. A veces los servidores, las personas de buena voluntad, los aspirantes espirituales, hacen una competencia entre lo que es más importante, si el servicio interno o el externo. Evidentemente, tanto el servicio externo y como el interno son importantes, son necesarios, se complementan entre sí. Servicio interno podríamos relacionarlo con todo lo que es meditación en silencio o meditación de algún tipo, donde uno va a su interior y allí trabaja. Y el servicio externo podría ser todas las actividades de las ONGs, de los grupos de ayuda a otros que necesitan, y de todas aquellas personas que tratan de que los seres humanos vivan en armonía y en unidad y en correctas relaciones humanas, ¿no? Eso es también súper importante para evitar las guerras, para evitar el hambre, para evitar la falta de atención de salud, de educación, que en muchas partes de la humanidad existen, ¿no? Incluso si uno empieza a analizar el trasfondo de un servicio externo, por ejemplo, siempre hay una motivación interna que impulsa a esa persona a unirse a un grupo que ayuda a otros seres, ¿no? Entonces hay un trabajo externo, una acción externa, y hay una motivación interna, están las dos. Y el que medita en silencio, la irradiación de su meditación, sea individual o grupal, llega a los ambientes sociales y se modifican, ¿no? Así que un poco vamos a estar analizando con lupa todo este asunto del servicio interno y el servicio externo. Bueno, hemos llegado al final. Si quieren seguir viendo videos de este tipo, pueden aceptar las sugerencias de pantalla. Nosotros desde aquí les enviamos un abrazo fraterno y mucho, mucho amor. Hasta siempre.